Esperamos que seas tú, Señor, el que ministre en esta tarde, que seas tú haciendo tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Algo interesante que yo les decía ahorita cuando estábamos en la alabanza, que Dios no deja nada al azar, ¿cierto? Por regla general, cuando el Señor me da el mensaje y lo estoy preparando, lo hemos estado haciendo a través de la computer, haciendo los slides, poniendo el texto bíblico en la computer para que se vea en el screen, y vamos siguiendo la enseñanza de acuerdo a lo que está en el slide. Pero en el día de hoy, cuando yo estaba terminando el mensaje, sentí en el corazón escribir los puntos, poner los puntos en una hoja. O sea que, porque esos puntos que estamos buscando, que vamos a estudiar, es importante saber qué es lo que estamos mirando. Y entonces el Señor me puso el ponerlos en esta hoja, y así no va a tener problema de que si tenemos o no los textos bíblicos. Y otra cosa importante es que así de esa manera vamos a tener que nosotros abrir la Biblia, leer la Biblia, buscar en la Biblia y saber lo que dice la Biblia, y no solamente, ok, ya tan fácil, porque el Señor dice, bueno, se la estamos poniendo demasiado fácil. Ya la Biblia está en el screen, ya no necesitamos abrirla, ya no necesitamos buscar, y entonces, a veces, en ocasiones, nos volvemos perezosos para leer la Biblia. ¿Cierto? Hay gente, ay hermano, pero ¿dónde está el libro de Oseas? Yo no sé dónde es eso, no sé el libro de Nahum, no sé qué es eso, nunca lo he oído nombrar. ¿Por qué? Porque nunca lo he buscado en la Biblia. No me da el libro de Oseas, de Nahum, de Habacuc, y solamente tenemos que leerlo como está en el screen. Pero ahora sí, hoy vamos a tener la bendición de parte de Dios, de que vamos a estar abriendo la palabra de Dios y vamos a estar todos leyendo lo que la palabra de Dios dice. Hemos venido haciendo el estudio del libro de los Romanos, y hoy vamos a leer en Romanos capítulo 9, versos 30 al 33, y del capítulo 10 del 1 al 17. ¿Amén? Romanos 9, 30 y 33, y continuamos con Romanos 10 del 1 al 17. Amén. Romanos 9, 30 al 33. Y vamos a continuar hasta el capítulo 10, versículo 17, del primero al 17. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice aquí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno, y para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido leer, Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú le añadas bendición a tu palabra, Señor. Que abras los oídos de nuestro entendimiento y, Señor, los ojos de nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. Y tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas las espadas de los filos, fluya, corra y sea glorificada, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, meditando en lo que dice Romanos 9, 30 al 33 y 7 al 37, el texto o el título de este mensaje es Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Amén. El apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 9, del 30 al 33, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, número uno, encontramos que la justicia se logra por la fe en Jesucristo. ¿Qué pasa? Los judíos iban por una justicia según la ley y según sus obras. Ellos iban tras la justicia de Dios por las obras de la ley y no por la fe en la palabra de Dios. Ellos no lo hacían tanto porque creyeran en la palabra, sino porque la palabra les ordenaba que hicieran así. Que tienes que hacer esto, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, lo que los profetas decían, lo que Moisés decía, lo que los salmos decían. Ellos lo hacían porque sabían que era una ley dada por Dios, mas no porque lo hicieran, porque realmente estuvieran convencidos de que por fe en la palabra ellos iban a ser salvos. Era una ley y había que cumplirla. Se cumplía porque había sido dada, y si no se cumplía, entonces traía sus consecuencias. Pero ¿qué pasó con los gentiles? Con aquel pueblo que no era el pueblo de Dios, aquel pueblo que no conocía la palabra de Dios. Ese pueblo que éramos nosotros, que no conocíamos la palabra de Dios, creíamos, estábamos buscando a un Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó? Alguien viene, te predica el mensaje de la palabra de Dios, te dice que Dios te da salvación a través de su Hijo Jesucristo y que Jesucristo tiene poder para cambiar las vidas. Tiene poder para cambiar las vidas. ¿Tú qué haces? ¿Crees? ¿Lo creíste? Tú que no ibas por la justicia de la ley, pero alguien te habló y tú creíste a esa palabra. Aquí no actúas porque la ley te
actúo porque la ley me lo mandó, porque esa ley aparentemente no había sido dada para mí, había sido dada para el pueblo de Israel, aparentemente. ¿Qué pasó? Yo creí, y en el momento que creí, entonces la justicia de Dios desciende sobre mí por la sangre de Cristo, y Dios me justifica, me hace justo a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos que la justicia se logra por medio de la fe en Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 28, 16, si quieren buscarlo. Isaías 28, 16 dice de la siguiente manera: alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si alguien lo encontró y lo quiere ver, o si no, yo lo puedo leer por ti. Isaías 28, 16, ¿qué dice? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Amén. ¿Qué dice el Señor? He puesto en Sión una piedra preciosa y estable. ¿Qué habrá hecho Dios? Dios dice: mire, voy a poner una piedra de fundamento. Y esa piedra de fundamento estará allí para que el que cree en ella, esa piedra es Cristo, entonces no sea avergonzado, no se apresure, crea. Pero el apóstol Pablo dice que tropezaron. Los judíos tropezaron en la piedra de cimiento, la cual es Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos llegan hasta Malaquías. De Génesis a Malaquías están bien, pero cuando llegan al nacimiento de Cristo, a cuando Cristo empieza su ministerio, allí tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque no han querido creer en Jesucristo como piedra de fundamento. No han querido creer que Jesucristo es la piedra preciosa, angular, que Dios el Padre ha escogido para que todo lo que Él crea se cimiente en la verdad, crezca y tenga vida eterna. Amén. Entonces, viene el judío corriendo tras una ley de justicia, queriendo cumplir la ley, la letra, y cuando está intentando cumplir la ley, se tropieza con la piedra de fundamento de Cristo. ¿Y qué le pasa? Cae, porque el que se tropieza se cae. Por lo tanto, todos los judíos que han venido desde el tiempo de Jesucristo hasta acá, han venido tropezando con Él y han venido cayendo. Cae, a no ser que acepten a Jesucristo, como lo ha hecho los judíos que nosotros conocemos, judíos mesiánicos, han creído, han aceptado y ahora por fe están caminando en Cristo, no por la ley, no por las obras, sino por la fe. Amén. Por lo tanto, el Señor dice: aquí pongo una piedra preciosa y estable, y el que en él creyere no se apresura. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Amén. El apóstol Pedro está citando ese texto bíblico de Isaías. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso para los que es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual
fueron también destinados. ¿Te das cuenta? Tropiezan, desobedecen la palabra. Desobedecen, ¿por qué? Porque no la entienden, porque no la comprenden, porque no saben que la palabra de Dios está señalando a Cristo. Y cuando llegan a la piedra escogida y preciosa por Dios, ellos llegan, se tropiezan y caen. Amén. Pero por eso nosotros decimos que Cristo es la justicia de Dios. La justicia se logra por medio de la fe en Jesucristo. Solamente nosotros podemos ser justificados por la fe ¿en quién? En Cristo. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, continuamos diciendo no solamente que somos la justicia de por medio de la fe en Cristo, sino que Israel ignoró. Israel ignoró la justicia de Dios. ¿Sabías esto? Israel ignoró la justicia de Dios. ¿Por qué la ignoró? Porque han querido ignorar. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. No lo han querido aceptar como el único y suficiente Salvador. Mira, en el capítulo 10 de Romanos 1 dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Mira lo que dice. Estamos diciendo que la justicia de Dios se logra por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Si yo no tengo fe en Cristo, la justicia de Dios no se puede revelar en mí. Tengo que creer. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel tiene celo. ¿Tiene celo de qué? De la palabra. Tiene celo de la ley. Quiere cumplir la palabra tal como ella está escrita. Pero el apóstol Pablo dice: tienen celo, pero no conforme a ciencia. No la han podido entender. Porque si entendieran la palabra de Dios, si entendieran las escrituras, se darían cuenta que la persona que es Jesucristo, se daría cuenta que Él es la piedra angular, escogida y preciosa, piedra de ángulo donde todo ser humano debe ser cimentado. Amén. Federico, siéntate por favor. Gracias. Amén. Tiene que estar cimentado en Cristo. Ellos no están conformes, dice que no tienen conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios. ¿A quién están ignorando? A Cristo. ¿A Dios? A Dios. Ellos dicen que adoran a Dios. Ellos dicen que son el pueblo escogido de Dios. Y yo lo creo. No lo dudo. Yo sé, porque la Biblia dice que Israel fue escogido por Dios para ser depositario de la palabra de Dios, para que predicaran la palabra de Dios y llevaran otros a la presencia de Dios. Pero lo que ellos están ignorando es que Jesucristo es el Mesías. Ellos ignoran que Yeshua es el Mesías. Dicen que Jesucristo no es el Mesías. Jesús no es el Mesías porque el Mesías tendrá que venir como un rey a darnos libertad. Pero han ignorado voluntariamente que la Biblia dice que Jesucristo tendría que venir como príncipe, de acuerdo a las escrituras de Daniel, y que tendría que ser muerto, mas no por sí. O sea que tenía que padecer. Isaías dice que Él llevó nuestros pecados, que por sus heridas fuimos nosotros curados, que como cordero al matadero fue, no abrió su boca. Han querido ignorar la justicia de Dios. Ignoran a Jesucristo. Dicen: no,
Nosotros estamos esperando un rey. Y Cristo vendrá como rey. ¿Vino como príncipe? Sí, vino como príncipe. Príncipe de paz. Príncipe de paz, dice Isaías. Ahora viene como príncipe de paz. Y él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es una paz ficticia. Pero la paz de Cristo es una paz verdadera. De tal manera que todas las personas que tienen a Cristo en su corazón tienen paz. No importando cuánta guerra los demás le puedan hacer. No importa cuánta guerra me hagan, no importa cuánto me persigan, no importa cuánto me odien por causa del Evangelio, pero aunque me odien y aunque me persigan, tengo paz. ¿Por qué? Porque he aceptado la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y cuando yo creo en Jesucristo y creo a su palabra y creo que Él me dice que Él me da la paz, entonces yo tengo paz. Pero Israel tropezó, Israel ignoró la justicia de Dios y la sigue ignorando aquel israelita que aún viendo la Escritura y viendo los hechos y viendo lo que la Escritura dice desde Génesis a Malaquías, cómo señala a Jesucristo, lo ignoran. Y dice, no lo aceptamos. Jesús dice, yo venía en nombre de mi Padre, no me aceptáis. Un día otro vendrán en su propio nombre, Él vendrá como Dios, dirá que Él es Dios y a Él aceptaréis. Y un día vendrá uno llamado el Anticristo y el pueblo de Israel lo verá levantar el templo de Jerusalén, construir el templo de Jerusalén, traer la paz ficticia y dirán, Él es el Mesías prometido. Mientras tanto, han seguido tropezando y seguirán tropezando hasta que no acepten el mensaje de la palabra de Dios de acuerdo a las Escrituras. Entonces, Israel ignora la justicia de Dios. Amén. Entonces, Israel ignoró. Pero luego vamos a hablar, hemos dicho que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, Israel ignora la justicia de Dios, mas Cristo es el cumplimiento de la ley. Mira lo que sigue diciendo. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, por la justicia que es por la fe, amén. No, dice así, porque de la justicia que es por la ley no se escribe el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, mas la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo. Amén. Mira, gloria a Dios. Yo quiero mirar un momentico aquí. Cristo es el cumplimiento de la ley. Dice la palabra de Dios, aquí en la parte, a ver si me la estoy pasando. Amén. Dice, porque el fin, versículo 4, perdón que me lo estoy pasando, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de qué? De la ley. Cuando dice el fin de la ley, no dice que se acabó la ley. No dice que la ley ya no tiene poder. No. El fin de la ley quiere decir que la finalidad que tiene la ley está señalando a Cristo. El fin de la ley. O sea, el fin que tiene la ley al ser escrita, aunque sigue teniendo, es señalar a Cristo. La ley está señalando a Cristo desde el Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. La palabra de Dios señala a Cristo. Yeshua HaMashiach. Yeshua es el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, la finalidad, el fin de la ley es Cristo. Mira lo que dice Mateo 5:17. Amén. Mateo 5:17. Gloria al nombre del Señor. Amén. A ver si estoy bien. Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido, mira lo que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. O sea, no vine a abolir, no vine a cancelar lo que la ley de los profetas dicen. Yo vine fue a cumplir
lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. Viene a dar el cumplimiento de lo que la ley dice y el cumplimiento de lo que los profetas dicen. O sea, quiere decir, yo todo lo que está escrito en la ley, amén, en la ley y en los profetas está señalándome a mí, dice el Señor Jesucristo. Yo vine a dar cumplimiento. En mí, dice el Señor Jesucristo, se cumple todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Amén. Mira lo que dice Lucas capítulo 24 y 44. Lucas 24, 44. ¿Qué dice? 24. Sí, capítulo 24, versículo 44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Mira, primero dice que en él se cumple lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y aquí dice que esto es lo que les había hablado. El Señor Jesucristo aquí está hablando a dos personas que iban camino a Emaús. Estos dos discípulos eran discípulos de Cristo. Estos dos discípulos iban allí en el camino de Emaús y el Señor, que ya había sido crucificado y que ya había resucitado, se les paró al lado y empezó a caminar con ellos y les preguntó que de qué estaban hablando. Y ellos le dicen: tú eres el único forastero aquí. Miren, ni siquiera reconocieron al Señor Jesús, que no sabe lo que pasó con Jesús de Nazaret, el varón perfecto delante de Dios, y que el Señor les empieza a hablar, y luego les dice: esto fue lo que les hablé, estas son las palabras que había estado aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí. ¿De quién es mí? De Jesucristo. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que era la ley, los profetas y los libros sapiensales. No solamente salmos sapiensales, que eran salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y posiblemente el Rudy, esto, pero ahí, en todo esto, estaba hablando de Jesucristo. Quiere decir que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba dicho del Señor Jesucristo en la ley, en los profetas y en los salmos. Mira lo que dice Juan 44, 46. Ahí adelantico, pasando a la siguiente hoja de pronto. ¿Qué dice? Juan 1, 44 al 46. Ahí está el antico de Lucas. Vuelvo a leer. Dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe. Dice Natanael, le dice: de Nazaret puede salir algo bueno de ese pueblucho pequeño, porque era un pueblo que no tenía ninguna digamos, no era importante. ¿Y qué le dice Felipe? Ven y ven. Cuando Natanael viene y se acerca al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice: he aquí un israelita en el cual no hay mal. Y Natanael le impacta eso. Dice: Señor, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Si cuando estabas orando allá debajo de ese sicómoro, yo te vi. ¿Quién sabe qué pasó? Natanael estaba con toda la certeza de que cuando él estaba orando debajo de ese sicómoro que el Señor Jesucristo nombra, no había absolutamente nadie alrededor. Él sabía que estaba solo. Y cuando escucha las palabras que el Señor Jesús le dirige, se postra y le dice:
ahí le dice, mira lo que le dice. Dice, aquí, dice, respondió Natanael, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús, le dijo, porque te dije que viví debajo de la higuera, no el sicómoro, sino la higuera, perdón. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Él creyó, porque él sabía que había alguien muy importante, que lo conocía sin haberlo visto físicamente, sin estar él físicamente. Y luego le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén. Entonces lo que dice Felipe, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret, a él, porque de él escribieron la ley, los profetas y los libros sapiensales, o sea, los libros de la sabiduría, los libros poéticos, hablan de Jesucristo en su totalidad. Por eso el pueblo de Israel tropieza en Cristo, porque no puede entender. Pero Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, el capítulo 4, el punto 4 es la ley y la fe. Amén. La ley y la fe. Mira lo que sigue diciendo allí en Romanos capítulo 10. Dice porque, versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Amén. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice aquí que Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. La pregunta es si yo puedo hacer todas estas cosas que dice la ley. ¿Puedo cumplir yo la ley a cabalidad? No, porque ya hemos encontrado que la Biblia dice que no debemos mentir, pero la Biblia también dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí yo estoy faltando a la ley. Si yo cumpliera toda la ley a cabalidad, Salomón me hubiera dicho, y si alguno pecare contra ti y viniere a este lugar y orare, si alguno pecare, o sea, que quiere decir que aunque conozca la ley de pies a cabeza, no la puedo cumplir, porque si la pudiera cumplir, no hubiera habido necesidad de sacrificio. Si la hubiera podido cumplir, no hubiera habido necesidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque la estoy cumpliendo. Pero como no la puedo cumplir, no tengo que viene los sacrificios y la necesidad de pedir perdón, y por lo tanto, al no cumplirlo, no puedo vivir. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Dice más la que dice abajo Cristo, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Eso para qué? Para traer abajo a Cristo. ¿O quién bajará a las profundidades? Eso es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amén. Más que dice, cerca aquí está la palabra. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, 12, 14. Deuteronomio, quinto libro de la ley, 30, 12 al 14. Mira lo que está diciendo el libro de Deuteronomio. Aquí capítulo 30, estamos mirando, es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? ¿Qué dice 30, 12 al 14? Hermana Raquel, ya. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, al fin de que lo
subir hasta el cielo y traernos a Jesucristo? ¿Quién lo va a bajar? ¿Quién puede subir hasta el cielo y decirle al Padre que entregue a Jesucristo para que venga y muera por nosotros? Nadie podía. Nadie. Pero ¿qué era el plan de Dios? El plan de Dios era enviarlo, era mandarlo a la tierra. Ese era el plan de Dios. Y si quieren ir al otro lado del mar, y nos los traerá. ¿Sí? ¿Quién irá a las profundidades y nos lo traerá? Porque era necesario que Cristo muriera, bajara a las profundidades del abismo, venciera a Satanás, tomara la llave de la muerte y se levantara con poder. Esto es para hacer subir a Cristo. ¿Te das cuenta? Esto está en Deuteronomio capítulo 30. Dice, ¿por qué? Dice, porque cerca, muy, muy cerca. Y aquí ya no dice está él. Aquí empieza a hablar en femenino. Está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cerca de nosotros está ¿qué? La palabra. Aquí está la palabra. Cerca de nosotros está la palabra. Ahora, ¿cuál o quién es la palabra? Jesucristo. Cerca de mí está la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, la palabra verbo, en griego es logos, y logos se traduce en verbo o en palabra. Tú puedes decir al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sabes por qué? Porque quien creó todas las cosas fue Dios a través de esa palabra. Fue Jesucristo cuando abrió la boca, Él dijo y fue creado. ¿Te das cuenta? Y la palabra está cerca de ti y de mí. Está cerca de todos los hombres. Porque Jesucristo está en todas partes. Y todos pueden entender que Jesucristo es Dios. Le gusta a quien le gusta, al quien no le gusta, no le gusta. Por la Biblia dice que Jesucristo está en todas partes. Y cerca de mí está Jesucristo. Cerca de ti está Jesucristo. Es más, en nosotros ya no está cerca, nosotros estamos en Cristo. Jesucristo está cerca de todos los hombres para que crean. Pero los que hemos creído ya no estamos cerca de Jesucristo, sino estamos en Cristo, introducidos en Él. Ya no estamos cerca, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, y esta, dice el apóstol Pablo, es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos. Predicamos la fe en quién? En Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos nosotros. La palabra de fe en Cristo. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira esto. Se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Tú y tu familia. Solamente cree, acepta, recibe. Deja que Jesucristo entre en tu vida. Y en el momento en que tú dejas que Jesucristo entre en tu vida, entonces tú recibes salvación, recibes vida eterna. El Señor te compra por un precio que Él pagó en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, nosotros predicamos
la palabra de fe en Cristo, y podemos encontrar una cosa, es que Dios no hace acepción de personas. Es tremendo eso. No hace acepción de personas. Mira lo que dice, sigue diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no se verá avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No hay acepción de personas. El Señor dice, mire, amén, el Señor está diciendo que todo aquel que invocare el nombre de quién, de Cristo, ¿será qué? Será salvo. Será salvo. Mira, aquí está diciendo que todo es, porque es rico para quién, para con todos los que lo invocan, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira lo que dice el libro de Joel, el profeta Joel, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 32, el profeta Joel dice de la siguiente manera, vamos a ver si lo encontramos. Gloria a tu nombre, Señor. Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 32, ¿ya lo encontraron? Yo lo voy a estar leyendo y si lo encuentro lo vas a confirmar. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. ¿Sí lo encontraron? Mira, todo aquel que invocare, Joel 2:32, todo aquel que invocare, bueno, que le damos gracias a Dios porque aquí nos pone a buscar, y entonces vaya a escribir, buscamos. Dice, todo aquel que invocare el nombre de quién, De de Jehová, de Yahvé. Pero el Nuevo Testamento me lo traduce todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y el Señor del cual está hablando Pablo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es Yahvé. Jesucristo es el gran yo soy. Es el gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza. Es el gran yo soy que le prometió a Abraham que a él, que su descendencia sería numerosa. Es el gran yo soy que le prometió al pueblo de Israel que lo bendeciría, que le prometió a Jacob y que le prometió a todos los patriarcas la bendición. Ese gran yo soy se llama Jesucristo hecho hombre. El gran yo soy habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito que está en el Padre. ¿Te das cuenta? Todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo, porque el Padre le plació en su gracia, le plació en su misericordia enviarnos al Hijo, para que por el medio del Hijo fuésemos salvos, y todo aquel que invocare el nombre del Hijo será salvo por el amor del Padre. Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y dice, y en eso se muestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ahora sigue diciendo, amén, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, porque el Señor es rico para con todos los que le invocan. Luego mira lo que sigue diciendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. El Señor nos ha llamado a nosotros para predicar. A predicar, ¿sabes para qué? Para que crean. A predicar para que crean. ¿Cómo puede una persona, llámese judío, llámese gentil, llámese africano, llámese americano,
llámese asiático, llámese como se llame, ¿cómo puede invocar el nombre del Señor si no hay quien le predique de Cristo? ¿Ah? Si no hay quien le predique. ¿Sabes lo que pasa ahorita en este momento en los países musulmanes? Muchos han oído hablar de Cristo, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Han oído hablar de Cristo de acuerdo al Corán, y el Corán desvirtúa la divinidad de Cristo. El Corán desvirtúa la salvación a través de Cristo. El Corán desvirtúa la muerte de Cristo. Entonces, si no hay quien les predique a ellos acerca de Jesucristo, tal como lo dice la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? ¿Cómo pueden creer en Jesucristo? ¿Cómo pueden creer en Jesucristo las personas que viven en los países comunistas? ¿Cómo pueden creer en Jesucristo las personas que viven en los países musulmanes, budistas o hinduistas? ¿Cómo? O las tribus indígenas que no han oído hablar de Cristo. ¿Cómo? Si no hay quien les predique. Si no hay quien les diga que Jesucristo es el Señor. A eso nos llamó el Señor, a predicar para que crean. A predicar para que crean. Mira lo que dice. ¿Y cómo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Cristo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira, cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, se le apareció a sus discípulos, les habló durante 40 días acerca del reino de Dios, y cuando fue tomado arriba para ser llevado a la presencia del Padre, antes de salir, de ser levantado, les dijo en Marcos 16, 16 dice, o 16, 15, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Fueron enviados? Sí. Y en Mateo 29, 27, 19 y 20 creo que es, dice el Señor Jesucristo que dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, gloria a Dios, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si el Señor ha dado una gran comisión a la iglesia, y la comisión que el Señor le da a la iglesia es: vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones y predíquenle a la gente, enséñenle acerca de mí, de mi sacrificio, de lo que yo vine a hacer por las naciones. Y entonces se cumplirá lo que dice Isaías 52, 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira cuán hermosos son los pies sobre los montes, sobre las alturas. ¿Sabes dónde está la iglesia? En las alturas. Dice que bendito sea Jehová, quien hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. La iglesia de Cristo está en las alturas. Y dice, cuán hermosos son los pies de la iglesia que anuncia buenas nuevas de salvación, que le dice a la gente: tu Dios reina, hay esperanza para tu vida. Nosotros somos llamados a predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús para que crean. Si nosotros, que hemos sido llamados, no predicamos, entonces, ¿sabes quién mandará?
las piedras hablarán. Las piedras hablarán. ¿Sabe lo que les habla? ¿Sabe quién les habla al pueblo de Israel allá en Jerusalén? ¿Sabe quién les habla? Cuando están allá en el monte, en el muro de las lamentaciones, ¡ay, llorando! ¡Ay, se están lamentando porque Israel, porque el templo fue destruido, porque Jerusalén fue destruida! Y esas piedras le están hablando que en el año 70 años antes de su destrucción, hubo un hombre llamado Jesucristo que les dijo: veis estas cosas, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 después de Cristo vino Tito, invadió Jerusalén, la destruyó por completo, se llevó todo lo que en ella había y la sembró de sal para que nadie más habitara en ella. ¿Sabe quién le habla al pueblo judío de Cristo? Las piedras. Porque nosotros no podemos hablar. ¿Sabe a qué vamos a Jerusalén? ¿Sabe a qué va el cristiano a Jerusalén? A dejar papelitos para pedir oración, ¿cierto? Orar, a orar. Pero ¿sabe a qué más van los cristianos a Jerusalén? A tomarse fotos. A tomarse fotos, a hacer videos, a pagar para visitar la tumba, a pagar para visitar el monte de los olivos, a pagar para visitar el jardín del Getsemaní, a pagar y a pagar y a pagar, pero no a predicar el evangelio. Porque la mayoría de cristianos que van a Jerusalén no predican. No predican. ¡Ay, estuve en Jerusalén! Sentí la presencia de Dios. ¡Qué poder! Cuando estuve frente al mar de Galilea. ¡Qué poder cuando estuve en la tumba! ¿Ah? ¡Qué poder cuando vi al cenáculo! ¿Y qué? ¿Y a cuántos le predicaste de Cristo? Yo quisiera preguntarle a los cristianos que van a Jerusalén, ¿a cuántos le predican de Cristo? Jerusalén hoy por hoy es una ciudad de negocio, es una cueva de ladrones, y los cristianos nos vamos allá para visitar los lugares por donde anduvo el Señor Jesús. ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los montes de la palabra de aquel que anuncia buenas de salvación. Y por lo último termino diciendo: la fe en Cristo es por el oír y el oír de la palabra. Mira, por eso termina el versículo 17, no va a tocar el verso, pero dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra. Nadie puede creer en Jesucristo si no oye la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a los musulmanes, a los judíos, a los budistas, a los hinduistas, a las tribus indígenas o a los comunistas que crean en Jesucristo si no lo hago a través de la palabra de Dios. Ellos no van a poder creer si no es a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo predico la palabra tal como ella es, como está escrita, entonces la persona escucha, recibe, es convencida y es convertida. Hay un cambio en su vida porque la palabra tiene poder. Si tú no vas con la Biblia, si tú no vas con la palabra de Dios, le puedes decir a todo el mundo que es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo murió por ti. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde dice? ¿Por qué lo dice? Pero si tú vas con esto, aquí lo dice. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Estamos dejando que Cristo sea la justicia de Dios en nosotros? ¿Estamos predicando de Cristo? ¿Le estamos hablando a la gente que Jesucristo es Dios? ¿Le estamos mostrando a través de las Escrituras que la justicia de Dios es a través de Cristo y que Dios no hace acepción de personas?
que Él es rico para todos los que le invocan. Si no lo estamos haciendo, es el momento en que tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, envíame. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu reino. Señor, gracias porque hemos podido creer que Jesucristo es la justicia tuya, Padre, para nosotros los que hemos creído. Para aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, que le entregan tu vida a ti y que te piden, Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Para aquellos que hacen una oración de fe como esta y creen a tu palabra y te dicen, Señor, te entrego mi corazón. Señor, allí estás tú derramando tu justicia. Y tú le estás diciendo, yo soy rico para todos los que me invocan. Y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás caminando por fuera del camino, es el momento en que tienes que decirle, Señor Jesús, aquí está, te entrego mi vida, cambia, haz de mí una nueva criatura, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, una vez más, gracias por este tiempo que hemos podido estar contigo, por este pequeño remanente que estamos aquí reunidos, sabiendo, Señor, que de tu presencia procede nuestra identificación. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos en este lugar para predicar el mensaje de Dios. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amados, el Señor los bendiga. De esta manera que hemos despedido, saluda a tu hermano que está a tu lado y nos vemos el viernes en la casa de nuestra hermana Aida. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga rica y abundantemente.